Buenas noches, mis queridos hermanos y hermanas de nuestra patria grande, de todo el mundo, a donde pueda llegar este programa Adelante Patria Grande, con la conductora Yasmín Díaz, que bueno, aquí doy el análisis, la información. Quiero continuar con este tema del impacto del conflicto Ucrania-Rusia en nuestra Latinoamérica, ¿no? He ya planteado y analizado otros temas, ¿no? Otras aristas del tema principal, ¿no? Y acá voy con la segunda parte, ¿no? Que es la continuación. De cómo, ¿no?, en Latinoamérica se está reaccionando, ¿no?, las reacciones de los gobiernos frente a este conflicto Ucrania-Rusia. Les hablaba del caso de que el presidente Biden, ¿no?, se ha apresurado a promover en el Congreso el Estatuto de Colombia, ¿no?, para ya oficializarlo legalmente en su marco legal como un aliado estratégico de la OTAN, pero fuera, ¿no?, fuera de la Europa, fuera del Occidente, ¿no?, que es en Latinoamérica, ¿no? Y todo esto en vísperas de las elecciones parlamentarias y presidenciales. Y les decía que ellos están muy preocupados porque Petro tome el gobierno, porque según las encuestas todo Petro, la izquierda antiimperialista de Petro, que tanto fraudes le han hecho y persecuciones y difamaciones, etcétera, por los medios de la manipulación y los operadores también allá de los poderes fácticos de la oligarquía. Entonces, en víspera a estas elecciones parlamentarias y presidenciales tan determinantes para no solamente Colombia, sino para toda Latinoamérica, adivinen quién ha llegado a Bogotá. La señora Victoria Nuland, la secretaria de Estado estadounidense, la que hace 8 años supervisaba en Kiev, ¿sí?, que ahora hay esa guerra, y Kiev, que se ha hecho famoso recién Kiev, ¿no?, cuando hubo el golpe de Estado para imponer un régimen títere al servicio de los Estados Unidos de la OTAN, ¿no?, y hacer de este país más nazifascista, porque en Ucrania hasta los colegios a los niños les enseñan a odiar a los rusos. Yo he visto dibujos y he pasado en un programa en este canal donde hay dibujos donde los niños dibujan una bomba atómica para desaparecer al último ruso. Entonces ellos alimentan, financian hasta este tipo de educación tan deshumanizante desde pequeños. Es un adoctrinamiento y todo es parte de una financiación occidental en Ucrania. Entonces esta Victoria Nuland, esta operadora, ¿no?, siniestra, que además tiene antecedentes, que tiene un abuelo que vivió en la época de los zares en Rusia y la pasó muy mal, tuvo que migrar a otra parte, ¿no? Entonces tiene un odio heredado contra los rusos. Ella tiene una historia, que ese es otro tema, ¿no? Y ella, que estuvo supervisando ese golpe de Estado que dieron en Ucrania cuando había un gobierno que no estaba dispuesto a que las fuerzas de la OTAN, las fuerzas imperialistas, entren a su territorio para atacar a los rusos. Ese gobierno anterior decía, no quiero que Ucrania sea prácticamente un espacio de guerra aquí de ustedes, de la OTAN, contra los rusos. Porque el compromiso siempre ha sido de que esa frontera con Ucrania, toda Ucrania, no sea usado, ¿no?, como una base prácticamente para atacar Rusia. Al contrario, que sea un espacio, ¿no?, imparcial,
De eso se trataba, un espacio autónomo que no involucre una guerra allí, ¿no? A los intereses hegemónicos de los Estados Unidos y sus aliados. Y entonces, como no les convenía un gobierno así, le hicieron golpe de Estado para después poner títeres que sí les dé Ucrania, ¿sí? Para desarrollar aún más, adoctrinar a más nazifascistas, ¿no? Y manejar ese odio, aumentar, incitar más el odio contra los rusos y tener ese espacio para poder atacar, bombardear y, si es posible, exterminar a los rusos, ¿no? Ese es el interés hegemónico criminal de esta potencia, ¿no? Con sus aliados. Pero entonces esta Nuland, Victoria Nuland, prácticamente ella fue la que estuvo supervisando este golpe de Estado en Ucrania, y ahora pues se fue a visitar Colombia. ¿Y saben qué expresó? Su preocupación. ¡Ay! Estamos preocupados con la posibilidad del triunfo de la coalición centro-izquierda en Colombia, ¿no? Con Petro, por supuesto, a la cabeza. Ahí están, ¿ves? Presentes, ¿no? Viendo cómo ellos quieren mantener a Colombia que siga siendo su Ucrania, pues aquí en Latinoamérica, ¿no? Claro que el nazifascismo no está desarrollado como en Ucrania, antirruso, ¿no? Pero es así. Es un país títere más. No quieren que eso se termine, ¿no? Y entonces pues ha llegado ella para financiar a la oposición, para ver cómo evita que Petro tome el gobierno. Espantoso realmente. Desde los Estados Unidos a México, por ejemplo, también, ¿no? Hay un impacto de esto del conflicto Rusia-Ucrania. Más allá del alza de los costos de los productos básicos, ¿no? De la canasta familiar, que han afectado a todo el mundo por estas sanciones y contra las importaciones rusas y todo esto, en México también se ha incrementado el financiamiento ilegal de la oposición de derechos. O sea que ahorita Estados Unidos está financiando a la oposición contra AMLO. Incluso el presidente mexicano ha dicho abiertamente que también están dando dinero a los narcotraficantes, suministros de armas también, ¿no? Para estas bandas criminales y terroristas. ¿Se dan cuenta cómo tienen maneras ellos de financiar a la peor escoria que hay en un país para mantener el caos? Cuando hay caos, ellos pues, ¿no? A río revuelto, ganancia de pescador. Entonces les conviene generar el caos, dar armas a todos esos criminales para que no lo dejen avanzar a AMLO. Y ahora, como él no se ha mostrado totalmente acorde con Estados Unidos en contra de Rusia y se mantiene en una situación de imparcial, ¿no? De respeto a las soberanías y no se mete, ahora pues los Estados Unidos lo que están haciendo es prácticamente una extorsión a todos los países en el mundo, porque es decir, o estás conmigo o estás contra mí, no cabe abstención, nada, ¿no? Estás conmigo o estás contra mí, que se definan, ¿no? Entonces eso es una actitud de matón. En este caso AMLO pues no, ha dicho me abstengo y basta, ¿no? Y todo esto ha traído que hasta el expresidente Trump haya llamado, no lo van a creer, nada menos que a la intervención militar contra México. Ha dicho así, mejor hay que intervenir militarmente a México, ¿se dan cuenta? ¿Y todo por qué? Porque no se suma a la rusofobia, hermanos y hermanas. También en Brasil, la ultraderecha, los fascistas, envían el mayor contingente de mercenarios armados a sus pares, pues, ucranianos, nazifascistas también, ¿no? Cómo se apoyan entre ellos, entre la escoria. Hace poco el presidente Bolsonaro, ¿no? Prácticamente ha suspendido las compras de los fertilizantes, ¿no? De potasio que compraban pues a Rusia y a Bielorrusia, bajo el pretexto, ¿no? Bajo este pretexto de que ya no van a comprar
Ahora pues han dado una gran ventaja, un gran presente a la oligarquía de ese país, que son la misma porquería de la oligarquía que hay en Venezuela, que hay en Perú, que hay en todas partes, ¿no? Esa oligarquía que no le interesa sino la rapiña, sino saquear y saquear un país, no importa si destruyen, si pasan por encima de la cabeza de los pueblos indígenas, si contaminan, si destruyen las lagunas, el medio ambiente, son la misma escoria, ¿no? Entonces, ¿qué ha hecho, no? Con este pretexto de que ya no van a comprar los fertilizantes, ¿no? Han sacado una ley anticonstitucional que permite la explotación irrestricta de los recursos de las reservas indígenas, ¿no? Aunque no está probado que exista ahí depósitos de potasio para el fertilizante, pero ya han hecho la ley para ir, ¿no? Y se ha visto protestas, ¿no? Al menos si uno ve Telesur o RT, porque después en los restos de medios del mundo es difícil que pasen alguna información alternativa, ¿no? Por supuesto que no la pasan, y se ha visto a los pueblos indígenas protestando, ¿no? ¿Y todo esto por qué? Pretexto, porque no están comprando los fertilizantes, entonces vamos a explotar aquí estos territorios sin respetar a los pueblos indígenas, hermanos y hermanas. ¿Y esto a quién le agrada? A la oligarquía, ¿no? A los ricos de ahí que quieren ver ahí cómo ganan más dinero, ¿no? Esa rapiña, hermanos y hermanas, existe en todas partes y no encuentran freno hasta que no entre un gobierno realmente del pueblo. Un gobierno anti-oligarquía nefasta. Nadie dice que todos los ricos habrán decentes, que quieran a su patria, que no quieran meterse con toda esta porquería, pero realmente son la minoría o son excepcionales. Como dijo por ahí Belmont en Perú, ¿no? Que hay empresarios decentes que realmente tienen amor a su patria, quieren un cambio de constitución. Quieren hacer las cosas legales, trabajar para el Perú. Los hay excepcionales, pero la gran mayoría son empresarios, pues, ¿no? Quieren que los monopolios sigan, las violaciones a los derechos humanos, a la madre tierra, etcétera. Lo único que quieren es forrar cada vez de más y más millones sus cuentas bancarias. El capital, un momentito, el capital transnacional aprieta su presión sobre Argentina también. ¿Por qué? Porque ellos están endeudados. Macri los endeudó. Y esa es la trampa del Fondo Monetario Internacional. Y como están con una deuda tremenda de ese millonario rapiñesco también de Macri, que prácticamente la Argentina, que había desarrollado mucho con gobiernos progresistas, bueno, pues llegó a niveles realmente muy lamentables, ¿no? Y endeudado, cosa que a este tipo deberían meterlo hace rato a la cárcel por endeudar hacia el país, ¿no? Pero ahora prácticamente el presidente Fernández está agarrado, pues está presionado, ¿no? Por esta deuda inmensa que ha cogido con el Fondo Monetario Internacional. Entonces hay una dependencia, no pueden evitar esa presión. Asimismo, en Perú sabemos, ¿no?, que las fuerzas golpistas intentan tumbar al presidente Castillo, ¿no? Pero a quien acosan y hostilizan, en el sentido de que las represalias contra Perú Libre, ¿no?, porque Perú Libre abiertamente apoya a los países soberanos y está contra esta rusofobia, ¿no? Y están de acuerdo con que Rusia se defienda contra estas fuerzas nazifascistas que han cometido tantos crímenes, 8 años, tantas masacres contra el Donbass, lo que no existía para los medios de la manipulación. Entonces todo esto es parte de los motivos de las represalias contra países como que tienen, ¿no?, las fuerzas verdaderamente antiimperialistas de izquierda, como el caso de Perú Libre. En el caso del presidente Castillo, pues ya sabemos, tiene un ministro de Relaciones Exteriores que es más de derecha, aún ha hecho el nuevo pacto con Maurtua, con ese exministro de Relaciones Exteriores, Maurtua de derecha, pro Guaidó en algún momento, ¿no? Entonces han hecho pues la política, ¿no?, contra Rusia, ¿no?, con la premisa de que si Rusia invade un país, pues el gobierno no está de acuerdo porque están viendo una cuestión de soberanía, ¿no? Cuando aquí hay otro contexto y eso lo vamos a explicar. No se trata más de invasión
o de violar la soberanía de otro país, sino de una defensa, de una lucha contra un imperio que quiere avanzar, fortalecerse, y que al final eso va a perjudicar su fortalecimiento. Este imperio va a perjudicar a todos los pueblos del mundo, hermanos y hermanas. De eso se trata. La campaña antirrusa se apoya no solo en la mentira y las calumnias directas, sino también en la interpretación, como les decía, esto de la soberanía unilateral de los conceptos enraizado en la conciencia de los pueblos, o sea, la autodeterminación nacional y la soberanía, porque los pueblos dicen no, cada país tiene su autodeterminación, tiene su soberanía. En este caso Ucrania no tiene su soberanía y el pueblo y los rusos están violando esa soberanía, ¿no? Entonces, basados en esta premisa, ¿no?, que son la parte orgánica del derecho internacional, incluso de la Carta de la ONU, y muchas veces los pueblos de América lo apelaban, siempre se ha apelado a esto, ¿no? Venezuela dice no contra la intervención, es mi soberanía, mi país, igual Cuba, ¿no? Entonces es un principio, digamos, ¿no?, del principio de soberanía, de respetar al otro país y no invadir, cosa que Estados Unidos nunca ha respetado, ¿no? Empezando del hecho que tiene bases militares en todas partes y que no hay una base militar de otros países en su territorio, ¿no? Por ahí nomás, ¿no? Pero digamos que el hecho que en la misma izquierda, que no es tan antiimperialista, digamos, que está un poco obnubilada, digan, se está invadiendo la soberanía ucraniana, por tanto estoy en contra de los rusos, como escuché a un youtuber peruano por ahí, ¿no?, que dice ser marxista, decía, no, los rusos están invadiendo, están contra la soberanía del pueblo ucraniano, y no es así, porque eso va más allá de eso, hay excepciones. En este caso Ucrania ha sido usado como un campo, un espacio para atacar directamente, ¿no?, para amenazar al pueblo ruso, que ya fue, digamos, masacrado y exterminado en cuarta parte de su población en la Segunda Guerra Mundial. Y eso no se puede volver a permitir. Los rusos se prepararon justamente para defenderse de todos esos ataques. Y Ucrania es utilizado de la peor forma, más terrible, incluso con los laboratorios de armamentos biológicos que se ha encontrado, ¿no? Y hay pruebas de todo eso, pero no lo vamos a escuchar por los medios, pues, que solamente tienen la versión de Occidente. En este caso de la soberanía, por ejemplo, Lenin decía, en la política ocurren situaciones en las que la soberanía nacional, como cualquiera otra exigencia democrática, porque es una exigencia democrática, tiene que ser, o sea, esto va en segundo lugar, tiene que ser supeditada a las prioridades principales de la lucha antiimperialista. Hay prioridades, no se trata, esto de la soberanía de Ucrania llega ya, digamos que no tiene la relevancia o no es una cosa a tomar en cuenta si el objetivo mayor es la lucha antiimperialista. En este caso, evitar el avance de la OTAN que está usando Ucrania. Esa es la prioridad, más que pensar en el derecho internacional, que es la soberanía de un pueblo. Sí, tiene su soberanía, pero ¿de qué soberanía hablamos si la primera que la está violando es Estados Unidos y la OTAN cuando meten ahí sus laboratorios biológicos, sus bases militares y quieren poner directamente misiles frente a Rusia? O sea, ¿de qué soberanía hablamos cuando está siendo este país utilizado para masacrar rusos, sangre rusa en el Donbass y para amenazar la propia nación rusa dentro del territorio ruso? Entonces, ahí no hay ninguna soberanía que respete la OTAN. Han puesto un títere tras títere. Victoria Nuland ha ido a supervisar el golpe de Estado. O sea, ¿de qué soberanía hablamos? Y los rusos van a decir, no, es su soberanía, respetamos esa condición democrática y no vamos a luchar contra este imperialismo que nos puede exterminar. Y aparte, también el mundo se ve afectado, porque este imperialismo, si avanza, se robustece y no tiene un paro, después va a venir con más fuerza a someter a los pueblos que aspiramos por nuestra soberanía, hermanos y hermanas. Entonces, es importante que Rusia debilite sus fuerzas. Eso es trascendental. Entonces, lo primero es la lucha antiimperialista, dejar que el imperio avance. Entonces, existen prioridades principales de la lucha antiimperialista y en nuestro tiempo también a las de la salvación de la humanidad de la catástrofe global.
porque bombas nucleares en manos de los nazifascistas, han visto los enfermos que son como los yihadistas. O sea, creen en el asesinato, en la tortura del modo más brutal y en los métodos de propaganda, matar gente para echarle la culpa a Rusia. Todo pueden hacer, no tienen límites. Incluso se sabe que son gente drogada, así como los propios yihadistas, esa gente, ¿no?, del Medio Oriente, esos que también fueron entrenados, ¿no? Estados Unidos entrenando siempre a terroristas, a nazifascistas, a todos estos que pueden desatar el caos, la violencia, la muerte, y todo en pro de los intereses de ellos. Ese es lo único que importa. Horrible, realmente espantoso. Si el bloque de los Estados Unidos y de la OTAN lograra alcanzar sus fines en Europa Oriental, o sea, si ellos triunfaran y avanzan doblegando a Rusia, esto, hermanos y hermanas, ahí la importancia de tener conciencia de esto, tendría las consecuencias más graves en Latinoamérica y en todo el mundo, y en particular para las fuerzas progresistas del hemisferio sur. Los de Washington, más que nunca, tratarían a América Latina como su traspatio. O sea, ahorita ellos mismos lo han dicho, un exsecretario general dijo, América Latina es nuestro patio trasero. Pero si ellos lograran avanzar y vencen a los rusos a través de Zelensky, Ucrania y todos estos nazifascistas, se robustecen más, crecen más. Y no va a ser para ser nobles con los pueblos, todo lo contrario. Se intensificarían sus políticas criminales, como las sanciones. Y todo país que aspire realmente a alejarse de ellos, a independizarse, a dejar de ser colonia, sería más difícil, porque ellos estarían robustecidos. Y en el caso de los países que ya son soberanos, como Bolivia, como Venezuela, Cuba, y con todo lo que les cuesta resistiendo un bloqueo económico brutal, financiero, entonces sería más difícil aún, porque ellos se robustecerían más, saqueando más riquezas, ¿no? A nivel bélico también habrían triunfado, y ese es un escenario que tenemos mucha esperanza de que no sea así, sino todo lo contrario. Y si fuera el caso contrario, si al bloque estadounidense otanista de la OTAN, ese brazo armado criminal, genocida, cuántos genocidios antes de esto que está ocurriendo acá con Rusia, se le asestara la derrota, se los derrota, esto debilitaría su capacidad de intervenir en los asuntos de los países soberanos y cometer la violencia sobre los pueblos. O sea, definitivamente tendrían menos capacidad de intervenir. Por ejemplo, si en Perú asume Perú Libre, ¿no?, que es el partido antiimperialista realmente, ¿no?, valiente, con coraje, dicen que están en contra del imperialismo estadounidense, con coraje dicen que están contra la rusofobia, que apoyan esta lucha contra el imperialismo por parte de Rusia, que están cuidando a su población de los nazifascistas, apoyan abiertamente al pueblo bolivariano como al cubano, ¿no?, porque se debe respetar su soberanía, su aspiración a mantenerse soberanos y no ser un satélite del tío Sam, ¿no?, de los Estados Unidos. Entonces, un partido Perú Libre, si lograra llegar al gobierno, si venciera en esta guerra, ¿no?, contra Rusia, estarían tan robustecidos que sería mayor el peligro para que aborten este nuevo gobierno. Si en un momento hipotético en el Perú llegara al gobierno un presidente antiimperialista como de Perú Libre, por ejemplo. Entonces vendrían los ataques brutales por parte de los Estados Unidos, ¿no?, con su guerra híbrida, ya sabemos, ¿no?, ataque financiero, mediático, etcétera. Entonces es importante, ¿no?, que triunfe esta ofensiva, defensiva y ofensiva, porque están defendiendo a su pueblo, rusa, contra este intento de avanzar del imperialismo, ¿no? También por nuestros pueblos latinoamericanos que quieren aspirar a su soberanía, a prescindir del Fondo Monetario Internacional y sus chantajes y sus calificadoras de riesgo, que son solamente chantajean.
Por esto los intereses vitales de Rusia capitalista, porque no es una Rusia comunista definitivamente, pero es el producto de lo que fue antes la URSS, ¿no? La Unión Soviética, ¿no? Sigue la historia. Putin sobre todo es un presidente nacionalista, patriótico y antiimperialista. En la etapa actual coinciden con los intereses objetivos primarios de los pueblos latinoamericanos, ¿no? Es una lucha antiimperialista global. La verdad consta en lo que estas acciones criminales de largo plazo cometidos por los Estados Unidos y sus cómplices no solo han asestado el enorme daño a los pueblos que han sido sus blancos, en este caso Venezuela, Cuba, ¿no? Las sanciones, bloqueos, guerra financiera, sino también sirvieron de polígono para preparar la guerra económica de escala sin precedentes contra la Federación Rusa, el chantaje y las amenazas contra la República Popular China. Siempre hay amenazas y amenazas, porque ellos quieren ser los todopoderosos, lo único. No es así, pues ya cambió la realidad, y eso es lo que estamos viviendo, ¿no? El preámbulo a un mundo multipolar ya bien definido. Todo esto preñado de las consecuencias graves para toda la economía mundial y la seguridad internacional. Por eso, hermanos y hermanas, es preciso que los pueblos del mundo hagan esfuerzos para mantenerse unidos. Eso es lo importante. Así como cada pueblo, cada país necesita unión entre sus pueblos para liberarse de los poderes fácticos, para alcanzar prosperidad, para recuperar sus recursos, como el caso de Perú, como lo hizo Bolivia, que siempre tiene que estar luchando y resistiendo contra esos poderes fácticos y sus aliados más allá de las fronteras, y así otros países, ¿no? Como México ahorita está luchando, ¿no? AMLO tiene que estar luchando contra esas fuerzas, esos poderes fácticos, esa oligarquía también apátrida. Así, entonces el hecho es de que todos los pueblos que queremos tener un país próspero, soberano, nos unamos en general, ¿no? A nivel mundial, para que la práctica de estas coerciones, de estos chantajes económicos arbitrarios que nos impacta, como la subida de la gasolina y productos, ¿no? De la canasta básica, ¿no? O las sanciones que afectan directamente a países como Cuba y Venezuela, políticas de los Estados Unidos que son criminales e incompatibles con el derecho internacional totalmente, y por sus efectos son parte de una guerra híbrida muy agresiva, ¿no? Y que esto en realidad debiera ser excluido de la vida internacional. Esto, si no estuviera Estados Unidos, realmente no habría estos vejámenes brutales, masivos, porque el privar a un país, a un gobierno, la posibilidad de comprar o adquirir cosas tan fundamentales para la vida de sus ciudadanos, como son medicinas, alimentos o repuestos de diferentes equipos que se usan en todos los ámbitos del desarrollo de un país, eso es criminal. La justicia y la responsabilidad tenemos que desarrollarlas como pueblos unidos, como pueblos con conciencia, desarrollar conciencia, conocimiento, más allá de la mediática mercenaria. Por favor, hay que saltar el redil, y eso sucede a nivel nacional e internacional. Hay gente, por ejemplo, en Perú, que están contra el fujimorismo, contra los poderes fácticos, pero cuando se les habla de Rusia, no, esos malditos invasores, asesinos, matan niños. ¿Por qué? Porque todavía, así como no entienden que están usando las mismas matrices de opinión, las falacias que dice también el fujimorismo. Fujimorismo repite todas esas matrices de opinión porque les conviene, ¿no? Porque repiten todo lo que dicen esa mediática mercenaria que los aupa, que los impulsa, ¿no? Como ya sucede en Perú. Sin embargo, cuando se trata del tema internacional de Rusia, creen todas las chuletas informativas de Canal 7 y de los demás canales, porque no investigan. Y en realidad ocurre lo mismo. Hay una desinformación total, una manipulación mediática, una gestión de las percepciones que todas van a un solo punto. Inciden en poner énfasis, sus objetivos son la rusofobia, impulsar la odio contra Rusia, ¿no? Y eso lo está llevando a países como Alemania a un odio visceral contra los rusos, totalmente irracional, como si Hitler hubiera vuelto y dijera hay que exterminar a los rusos, a los judíos. Lo mismo, hermanos y hermanas, eso es algo muy preocupante que también va a ser tema de otro programa, ¿no?
lo que está significando la rusofobia allá en Europa. Y bueno, pues entonces se trata de que hay que entender que esto sucede porque estos medios, tanto en Perú como en Chile, como en Colombia, como en Bolivia, México, en toda Latinoamérica y el mundo, ¿por quiénes están financiados? ¿Quiénes son los propietarios? Los oligarcas, gente muy rica que amasa su fortuna a base de un statu quo totalmente injusto. Y son aliados de los poderes transnacionales, de los que saquean los recursos naturales, de países que no tienen recursos. Sin embargo, son ricos a base del saqueo de otros países. Por ejemplo, es increíble que en Alemania o Estados Unidos, Alemania misma, no tengan esas riquezas de oro, por ejemplo, que tenemos en Perú. Sin embargo, ¿no?, su reserva en oro es exorbitante comparada a la reserva de oro que tenemos en Perú. Las reservas, ¿no?, en oro. Es una minucia así, pequeñita, comparada a lo que ellos tienen, exorbitante. Sin embargo, ellos no tienen, Alemania no tiene oro, Francia en su territorio. Nosotros, en el caso del Perú, que soy peruana, y los peruanos tenemos. ¿Y qué ha pasado ahí? Ese es el saqueo, pues, hermanos y hermanas. Y estos oligarcas, estos dueños de los monopolios, quieren que eso continúe y la repartición siga con las transnacionales saqueadoras. No les conviene países como Bolivia, como Venezuela, que tienen su propia constitución y que, por ejemplo, allá, solo para darles un ejemplo, una transnacional no puede llegar y explotar si no tiene una licencia social. Si ese pueblo indígena, ese pueblo oriundo de determinado lugar, no se lo permite y no garantizan la protección del medio ambiente y no le dan todas las prerrogativas al pueblo. Es una ley bien fuerte que hay en la Constitución venezolana. En nuestro país no sucede eso, todo lo contrario. Hasta el Tribunal Constitucional, en el caso de Perú, ¿no?, ha fallado en contra de la licencia social por parte de pueblos originarios. Increíble, ¿no? Y a favor de las transnacionales. Eso pasa porque no está en la Constitución establecida, en la Constitución fujimorista espuria, esa protección hacia los pueblos originarios y el respeto que se les debe dar a su vida, a su territorio, y lo importante que es que ellos tengan participación en las decisiones. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa es la importancia de un país soberano que tiene su propia constitución y ve los intereses de las mayorías, de sus pueblos originarios, de la madre tierra. Otro ejemplo, en Venezuela no hay pesca de arrastre. No hay eso que vengan embarcaciones extranjeras y destruyan, ¿no?, todo lo que es la flora, la fauna, se lleven, arrasen, malogren el ecosistema. Acá en Perú, por ejemplo, vienen de todo y otro país, arrastran, destruyen, ¿no? En Venezuela no, está prohibida la pesca de arrastre. Así, por ejemplo, hay cosas que los pueblos no saben, pues no saben, no conocen y se dejan guiar por esas demonizaciones. Saltemos el redil, informémonos cada vez más, conocimiento libertario y amor revolucionario para nuestras patrias, nuestras naciones propias, cada uno en su país, y para la patria grande, que los pueblos finalmente que anhelamos, los ciudadanos de buena voluntad de todo el mundo, anhelamos a vivir con bienestar, a vivir con fraternidad y ser solidarios en unos con otros, porque finalmente las guerras que mayormente se han desarrollado, como la de Perú y Chile, que son, por ejemplo, un ejemplo, ¿no?, la de Perú y Chile, son las oligarquías que mandan al pueblo como carne de cañón. No son los pueblos son hermanos. Un abrazo afectuoso a cada uno de ustedes en donde llegue este programa, que prácticamente se está inaugurando con este programa por parte mía, ¿no?, como un inicio a muchos más de este canal. Adelante, Patria Grande. Y bueno, aquí a la conducción, con la humildad, con la honestidad, con la trayectoria que me caracteriza para los peruanos, hermanos peruanos que ya me conocen a través de Clamor Popular, que tengo una trayectoria, ¿no? No es de ahora que tengo un canal, que tengo un medio para analizar, para dar informaciones y un punto de vista diferente, antiimperialista y solidario con los pueblos, sino esta lucha ya viene de antes. Yo tengo una trayectoria en las calles, una lucha social, una lucha también por solidarizarme,
¿no? Con el pueblo palestino. Conozco bien el proceso bolivariano, he estado allá 2 años, conozco bien las brigadas médicas cubanas, conozco de la historia de uno y otro país, de Bolivia, ¿no? Las aspiraciones que ha tenido también el pueblo de Ecuador por ser soberano, ¿no? Los golpes que han sufrido, así también el pueblo chileno, su historia. Entonces, como decía José Martí, patria es humanidad, mis queridos hermanos y hermanas, compañeros y compañeras. Un abrazo y bueno, que viva nuestra patria grande, hermanos y hermanas, que viva hasta la victoria siempre. Hasta mi próximo programa y muchas gracias por su atención. Queridos hermanos y hermanas, suscríbete a nuestro canal Clamor Popular FM, la voz del Perú profundo que nos hermana. Comparte, difunde, danos tus importantes likes para que este canal crezca y apoya nuestro esfuerzo con tus aportes solidarios en la medida de tus posibilidades, aunque sea con un granito de arena. En la descripción de los programas encontrarás los datos necesarios. Mi gratitud enorme a los que nos han apoyado. Un abrazo afectuoso a cada uno de ustedes, a todos y todas.